¿Qué onda, Clackers? A todos ustedes amantes del cine y a los que no les gusta tanto el cine, pero les gustaría aprender un poco del cine, este video es para ustedes. ¿Qué onda, gente? El día de hoy vamos a estar viendo algo muy importante y fundamental en la base del cine, en los cortometrajes y, por qué no, hasta en la publicidad. Y es algo que nuestros antepasados de los cines, o los cinéfilos y cineastas, han estado detallando desde finales de 1800 y a principios de 1900. Y eso es el guión, más específico, el guión literario. En inglés se le conoce como script, a diferencia de otros idiomas, porque en el español tenemos guión literario, guión técnico y diferentes ramas de lo mismo. Este video estará dividido en tres. Sin embargo, cada video cerrará en el mismo de lo que estemos hablando del tema específico. Es decir, en uno hablaremos de ciertos guiones y en otros hablaremos de un poco más instrucciones específicas del guión. En el primer video hablaremos un poco de las bases de cómo funciona un guión y qué elementos muy básicos tiene que tener. Segundo, hablaremos específicamente de qué es lo que dice uno de los grandes guionistas de la historia. Y en el tercero, un poco de unos consejos que yo he acumulado alrededor con diferentes clases, con productores y guionistas. Para entender cómo funciona el guión, debemos saber que el guión debe marcar el inicio y el fin de toda película, todo corto o toda publicidad. Es decir, que todo lo que aparece en el guión tiene que aparecer en la película, en el corto o en la publicidad. Pero pueden haber cambios durante el rodaje porque pues la logística no funciona, porque tenemos que hacerlo de diferente manera, pero tenemos que siempre tener esto como una utopía o un camino ideal a seguir. Es decir, tu base literaria es con lo que vas a empezar a partir para después hacer plan de rodaje, shooting list, plantillas, blocking list, etcétera, 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 etcétera. Conceptos básicos que tienes que entender para tener un mejor guión o un buen guión. Hay dos que son muy importantes dentro del mismo: el punto argumental y el giro. ¿Qué es cada uno de ellos? El punto argumental es, como su nombre lo dice, el punto en el que la historia tiene que sentarse para darle seguimiento a lo que va a pasar. Es decir, cada momento que tú marques como punto argumental es lo que va a hacer que la historia avance. Un ejemplo, si es que no me entienden muy bien, en la primera de Star Wars, cuando Obi-Wan conoce a Luke, es un punto argumental. Porque si Obi-Wan nunca hubiera conocido a Luke, la historia hubiera dado un giro o hubiera visto otras versiones. La película, entre puntos argumentales, tiene espacios o momentos que están llenando la historia para que tú puedas entender mejor lo que está pasando, el mensaje, el concepto o el trasfondo. Bien, ahora que ya hablamos del punto argumental, vamos al segundo punto importante dentro del guión, que es el giro. El giro es ese momento que te hace cambiar completamente la perspectiva de una película, o igual no completamente, pero entienden, hay un cambio en la película que hace decir, ah, ok, ya veo para dónde va a ir, ya veo qué está pasando, o ya entendí lo que estaban haciendo los personajes. El giro muchas veces puede ser obvio, pero no es obvio para los personajes dentro de la misma. Es decir, si yo estoy viendo una película en la que el asesino está matando a todos, digo, ah, eventualmente alguien se va a salvar. Pero los personajes no lo saben. Entonces el giro debe ser muy importante para el protagonista y el antagonista. O en otros casos, lo que funcione como antagonista. El espacio, la playa o algo que se interponga con el personaje para completar el objetivo. Una vez que hemos hablado de las dos cosas muy importantes dentro del guión, ahora podemos hablar del personaje. Para que un personaje funcione o te convenza o al menos haga que la película avance y se complete, tiene que tener cuatro cosas. Dos que están apoyando a las dos principales. Las dos principales son: uno, ¿qué deseo tiene el personaje? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que aspira a hacer? Y el segundo, el antagonista o lo que se le pone enfrente, el obstáculo. No todos los personajes tienen antagonistas o no todos tienen rivales a vencer. Algunos, como por ejemplo Robinson Crusoe, tiene que sobrepasar cosas mentales y lo que está sucediendo en la isla. Eso es un antagonista para él. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como protagonista para conseguir mi objeto o deseo? ¿O qué es lo que quiero hacer para cumplir mi misión? Y el segundo, que refuerza al antagonista o el obstáculo, es ¿por qué no lo he hecho? Y esto es un detalle de muchas películas que no se venden de manera muy bien. Y es porque a veces tú te quedas pensando, está padre, pero ¿por qué no agarró el teléfono? ¿O por qué no le habló a su esposa?
¿O por qué no pensó en otra cosa? Algo muy sencillo. Y son esos pequeños detalles que refuerzan al obstáculo, que es lo que te dice, ya entiendo, por eso no hizo esta cosa. A la mente se me viene, por ejemplo, la película de Tom Hanks, en la que se queda en el aeropuerto y tiene que regresar a su país inexistente. Bueno, en el desenlace, spoiler alert, si no lo han visto, sáltenlo. En el desenlace se muestra que Tom Hanks quería llevarle una carta a un músico que admiraba a su padre para que se la firmara. Pero entonces yo me quedé pensando, y otros compañeros, si ese era el objetivo de Tom Hanks, ¿por qué no se lo dio a uno de sus amigos con los que ya conocía en el aeropuerto? ¿Por qué no le habló a alguien para que le hiciera ese favor? O sea, si toda la película estoy hablando de que tengo este misterio a cumplir y no lo logro porque no se me ha ocurrido algo tan sencillo, entonces tú dices, ¡ay, no mames! ¿Neta? Y esos pequeños errorcitos pueden hacer que la película deje de funcionar. Entonces, al momento de hacer tu guión, piensa muy bien en esas cosas que están reforzando al antagonista o al obstáculo. El paradigma de Sitfield fue creado por un guionista académico y posiblemente maestro para muchos, que fue, como su nombre lo dice, Sitfield. Él murió hace poco, en el 2013, pero dejó un gran legado de cómo escribir o cómo llevar a cabo un guión de manera sencilla y con buenas bases. Dice que el corto o película se divide en tres, tomando en cuenta inicio, desarrollo y desenlace, y cada una de estas partes ocupa un espacio en la película en tiempo para que la película se sienta narrativamente bien, que vaya a una velocidad buena y que sientas que no te estás aburriendo o que sientas que las cosas tienen un sentido. Ahora, en el inicio y el final, supuestamente, o para Sitfield, debe tomar un cuarto de la película cada uno, y el desarrollo debe tomar 2/4, es decir, que la parte más pesada tiene que estar en medio, la que los elementos más se muestran o más están avanzando debe ser en el desarrollo, para que en el desenlace todo tenga un final y tú puedas entender la película o la historia de mejor manera. Como punto final, Sitfield dice que el clímax de la historia debe estar en el desenlace, es decir, en el último cuarto de la película, para que tú, viendo la película, estés llevando todo y estés armando las piezas y al final, en el clímax, que es el punto más alto y el más fuerte, digas, ¡oh! ¡Ah! Esto me está sorprendiendo, esto me está gustando, compro la película. Espero que el video les haya gustado, comenten, denle like o me gusta, compartan, para que podamos llevar este canal más lejos y también díganos qué es lo que les gustaría saber a ustedes dentro de cómo hacer cine o dentro de las cosas en el cine, que por qué da risa esto, cómo funciona el terror. Estaremos hablando de diferentes cosas en el canal. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alevo Jiménez y esto fue Clack por Idea Films. ¿Sabes?